Estamos en la biblioteca del Instituto Cervantes de Dublín con un estupendo grupo de zarzuela español. Tenemos aquí a Alejandro, a María y a Marco. ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Qué tal el ensayo ayer? Tuvisteis ensayo los 4, ¿verdad? Sí, hemos probado la sala, la acústica y bien, la verdad que muy contentos. Creo que el maestro podrá hablar del piano también, más que nosotros. Sí, me he encontrado con un Steinway magnífico. ¿Ah, sí? Y se dan todas las condiciones para que podamos cantar y tocar a gusto esta tarde. Entonces es estupendo. ¿Es muy diferente a otros sitios donde hayáis estado? Es diferente porque vamos a la sala John Field, es una sala que es como un foyer, que es muy habitual en los teatros de ópera, que se realicen actividades de este tipo. Además tenemos en el salón, en el fondo hay una escalera maravillosa que vamos a utilizar como escenografía para nuestro espectáculo, ¿no? Entonces yo jamás he actuado en un sitio así, pero me parece una experiencia estupenda. Así. Porque es que además la zarzuela no es solo música, es también actuación, ¿no? Bueno, es todo junto, claro. Bueno, la zarzuela y la ópera hoy en día es así. Lo que pasa es que la zarzuela es un género especialmente teatral, ¿no? Y porque además tenemos textos hablados, no solo se canta, es todo un compendio de cosas teatrales, ¿no? Y bueno, en cuanto a la acústica del lugar, os había escuchado que había algo raro, ¿no? O diferente quizás en el... Bueno, todos los lugares son distintos, ¿no? Siempre tienes que hacer ese primer contacto con el lugar porque no sabes qué va a suceder. Y más en un lugar como este, una sala que es diferente a un teatro. Entonces, sí, es un poco distinto, pero lo notamos los que estamos actuando, no el público. El público va a recibir muy bien todo el sonido, se recibe y lo va a disfrutar perfectamente, sin ningún problema. Alejandro es tenor, ¿no? María soprano y Marco barítono. ¿Cómo ha sido vuestra formación? Bueno, pues cuando te empiezas a interesar por este género, pues lo primero que haces es acudir a un profesional que te pueda indicar si tienes al menos aptitudes para al menos intentarlo, ¿no? Intentar a desarrollar la voz, porque la voz, aunque tengas una materia de base, si no estudias, si no la desarrollas, si no adquieres mucha técnica, tampoco llegas a ningún sitio, ¿no? Y si ya te van dando los ok's, pues consigues con muchos años, porque no antes de 10, 12 años que empiezas a estudiar no se empiezan a ver los resultados, con lo cual es una carrera de muy a largo plazo. Y encima en tu caso fue tu familia también, ¿no? Un poco la que te influyó. Sí, me vine ya de abuelos y 2 generaciones de dirección de orquesta, maestros, entonces bueno, no me quedaba otra. ¿Y tú, María? Sí, es una carrera de fondo. Yo pienso que es una carrera de fondo, o bien decían el gran maestro Alfredo Kraus, y yo estoy completamente de acuerdo. No se puede tomarlo uno con prisas porque entonces no llegas a ningún puerto. Y nada, yo empecé desde el mundo de la interpretación. Yo lo de ser cantante no lo tenía planeado. Yo estaba estudiando en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, casi como que me obligaron a dedicarme a esto, pero luego ya, por supuesto, me gustó muchísimo y empecé en la antología de la zarzuela Don José Tamayo, con la mamá de Pedro, con la maestra Marco, Dolores Marco, y ya pues me gustó tantísimo que me dediqué no solamente al género de la zarzuela, sino a cualquier tipo de género lírico. También he tenido la suerte de hacer algunos recitales con Alejandro, excepcional, profesional, acompañante, ¿no?, de grandísimos cantantes internacionales. Y bueno, pues la verdad es que con Alejandro, que tiene una voz privilegiada, estoy últimamente teniendo la oportunidad de trabajar mucho y trabajamos muchísimo la voz constantemente, como dice Pedro. ¿Y tú, Alejandro, qué? Sí, bueno, un poco parecido. Yo también empiezas descubriendo que puedes hacer cosas con tu voz que ves que hacen aquellos que escuchas en grabaciones y que te parecen sorprendentes. De pronto tú descubres que puedes hacer esas cosas también de una manera muy, digamos, primitiva, y entonces pues exacto, vas a una escuela, que alguien te dé unos consejos. En mi caso pues pasé por muchos lugares. Primero estuve en Oviedo, después me trasladé a Madrid, y bueno, pasé por muchas manos, muchas veces equivocadas. Unos te guían peor o mejor, porque esto realmente es delicada la enseñanza del canto. Y sí, la verdad es que yo creo que la palabra más grande en nuestro oficio es la paciencia, ¿no? Poder tener paciencia, pensar realmente y constancia, sí, pero ser muy paciente, porque hay que pensar muy a largo plazo realmente, porque
porque hay que formar un instrumento que necesita tiempo, maduración y bueno, quizá eso es lo principal, así empezamos y así empezamos Es a que rodar. además decías que habéis estado en muchos lugares, pero también María decís que yo por lo que he visto habéis cambiado mucho de registro, ¿no? Sí, bueno, cuando primero afrontas un nuevo repertorio tienes que dedicarle lo que llamamos poner en voz, ¿no? Cuando coges una nueva obra tienes que ponerla en voz durante muchas semanas hasta que tu musculatura se adapta y ya empieza a reconocer esas nuevas notas, ¿no? Pero lo que sí es verdad que es que pasas por muchos repertorios y por muchos géneros, como es mi caso también, que he tocado cuando empezaba con comedia musical, zarzuela, ópera, barroco, he hecho todo un poco. También porque la voz va madurando y entonces cuando empiezas con cosas más sencillas que los maestros te aconsejan. Según la voz va cambiando, te vas atreviendo, vas afrontando otro repertorio, pero a lo largo de los años, y más en las voces graves, mezzo soprano, contralto, barítono, bajo, pues una voz está madurando hasta los 40 y tantos años, ¿no? No es como quizás un tenor que también madura o una soprano, pero que maduran las mujeres, siempre maduran antes que los hombres las voces. Entonces te tienes que ir adaptando a esa maduración de la voz y lo que podías cantar a lo mejor hace 15, 20 años, hay cosas que ya no puedes seguir cantando porque sería perjuicio nuestro, ¿no? Y lo que sí vas siempre continuamente madurando, ¿no? Lo que hayas cantado a lo mejor hace muchos años, lo vuelves a cantar, lo sigues cantando y te das cuenta que gracias a grandes maestros, como en este caso el maestro Zavala, lo mismo que has cantado muchas veces siempre puedes mejorarlo, siempre. Y el día que pienses que no, te has equivocado. Qué maravilla. Bueno, y Alejandro Zavala al piano. Alejandro Zavala al piano. Sí. Lo del gran maestro es una hipérbole, eso está claro. No seas modesto, Que presume. Es modesto, no es modestia en absoluto. Porque ayer además es un concertista estupendo. Realista. Realista del Real Madrid. No, ¿qué dices? No. ¿Recuerdas Dime. tu primer concierto? Sí, ¿Y cómo fue? se ajustó a las previsiones. Sí. Sí, Bueno, lo que creo que no pero cambia, era un adolescente, no, madre mía. Sí. lo que creo que no cambia son los nervios, ¿no? Aunque puede pasar tiempo y tiempo, pero seguís notando los mismos nervios antes de salir al escenario. Sí, un poquito de nervios, sí. Sí. Lo que pasa Yo que, creo por lo menos en mi que- caso en concreto, en este género, yo disfruto mucho porque, digamos, lo tengo en sangre. O sea, yo para mí es disfrutar. Yo espero, ya solo personalmente lo agradezco porque me lo voy a pasar muy bien. Y bueno, son piezas estupendas del género y yo creo que va a disfrutar el público mucho. Bueno, nosotros también desde Cervantes esperemos que disfrutéis muchísimo. Lo dicho, mucha suerte y esta noche nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias.